Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio colectivo, donde pues cada jueves a las 5 de la tarde estamos nosotros fortaleciendo nuestras competencias lectoras en diferentes ámbitos. En nuestra primera sesión trabajamos desde la literatura, especialmente la infantil. Luego trabajamos con el profesor Gustavo la semana pasada con lectura ya académica. Y hoy, bueno, también digamos que siguiendo nuestro, digamos, nuestra metodología para este semestre, tenemos también una invitada especial. Ya, ya nos salimos de la casa, ya los invitados anteriores pertenecían a la Universidad del Valle y hoy entonces ya nos dirigimos a la Universidad del Quindío, que es una institución pública también reconocida porque trabaja el programa de ciencias de la documentación, ciencias de la información. Entonces, hoy también nos acompaña Lady Diana, quien es bibliotecaria también de la Universidad del Valle y estudiante también de últimos semestres del programa de Ciencias de la Información de la Universidad del Quindío, quien también tiene como invitada, y digamos que ella fue quien nos hizo ese favor, esa conexión con la profesora Paula. Entonces, Lady, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, David. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto muy entusiasmada de poderlos acompañar el día de hoy con esta invitada súper especial. Para mí también lo es porque de hecho fue mi docente de rincones, del clubes y rincones de lectura unos semestres atrás. Entonces, para mí va a ser todo un gusto que ustedes logren disfrutar de todo lo que ya tiene para mostrarnos y todo lo que tiene para contarnos. Bueno, entonces, profesora Paola, cuando quiera, bienvenida a este espacio. Hola Davis, hola mi querida Lady Diana. Bueno, pues un saludo enorme acá desde Guadalajara, Uga, desde el Valle del Cauca. Creo que por acá está también Gloricet González, Carlos Andrés, John, Juan Pablo, Julie, Karen, Laura, Pablo, bueno, Valentina, Jaylan, Sebastián. Bueno, a todos un gran saludo desde estas tierras bayunas. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal el clima? Excelente, profesora. Aquí, digamos que en Cali estamos disfrutando de unos friecitos que nos reconfortan de cuando en cuando. Ah, bueno, no, Buga ha Súper estado deli, súper caliente. deli. Ah, bueno, qué maravillosas las bondades del clima, que es acogedor, que da ganas de salir y de tomar el sol. Qué chévere. Bueno, Bueno, ustedes me profesora dirán, Paola, cuando me digan, arrancamos. eh, A ver. hoy vamos a empezar de una vez con nuestra invitada especial, la profesora Paola, para que nos cuente un poco sobre su experiencia, nos cuente un poco sobre esas recomendaciones, esos trucos, esos tips, lo que ella se ha encontrado en el camino, que le ha permitido a muchas personas no solo encontrarse, sino reencontrarse con este camino lector. Ella ha trabajado digamos que de la mano de la academia, a través pues de toda la parte investigativa y también desde la parte aplicativa con las lecturas en espacios no convencionales. Entonces, profesora Paola, queda el espacio para que nos cuente a todos nosotros, digamos que en su experiencia, cómo nosotros podemos empezar a reencontrarnos y, bueno, cuáles son esos truquitos para, para empezar a fortalecer nuestras competencias lectoras, profesora. Davis, muchísimas gracias. Les quiero proponer, bueno, dos cosas. Una es, tal cual les dice Davis, la idea es un poco que nos pensemos en esos reencuentros y para pensarse
en los reencuentros, pues hay que mirar como el inicio del camino, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar un poco la autobiografía lectora. Pero mi propuesta es que a medida que vayamos charlando, si es posible en el chat, que la gente nos vaya compartiendo algunas respuestas, pues de su propia experiencia de vida. Eso nos daría, digamos, como pie para poder armar una conversación, porque todo esto, como tú lo indicas, se construye un poco desde la academia, pero más allá de eso, se va construyendo y es con los lectores justamente, que cada uno va construyendo su propia historia lectora. Bueno, voy a empezar por mostrarles algo aquí en la cámara. Vamos a ver si, yo creo que sí me están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo esto que estoy mostrando acá? Ay, sí, pero por aquí. Listo. ¿Para alguien es conocido esto? El tamaño que tiene. Bueno, empezamos por este pequeño libro, y es porque nosotros tenemos diferentes maneras de llegar a la lectura. A mí me llama la atención, por ejemplo, el nombre del espacio, ¿no? De Nachito Lee, porque justamente cuando uno hace el ejercicio con bibliotecarios, con promotores de lectura y les empieza a preguntar por los primeros materiales de lectura, ellos hacen referencia a materiales como estos mini libros, que eran unos que vendían en el supermercado, eran libros de, no sé, 150 pesos que costaban, y que originalmente vienen de una editorial que es Bruguera en España, y que se llaman pues, como libros de bolsillo. Y aquí en estos libros, que apenas tienen unas 12, 11 hojas, ¿sí? Encontramos unas obras súper consolidadas de la literatura. Entonces puede estar perfectamente el gigante egoísta en esta mini versión. Quiero que nos vayamos como a la memoria, ¿sí? Vamos a seguir recordando. Por acá tengo otro objeto que les quiero mostrar. No sé si lo alcanzan a ver. Y si alguien de mi época me puede decir esto qué es. Ay, es que me despisto ya. Aquí, perfecto. ¿Sí? Acá tienen un dato interesante. ¿Sí? Bueno, esto hacía parte de este otro elemento que les voy a mostrar acá, que son unas super, hiper, megas tecnológicas cámaras fotográficas. Un rollo, Carlos Andrés, muy bien, sí señor. Una 110, ¿listo? Entonces, en esto y en esto era que uno consignaba las historias familiares, la memoria, ¿sí? Y tenía, no sé, 24 oportunidades, o en su mejor caso, 36 oportunidades para capturar las 36 mejores escenas. Diametralmente distinto a lo que pasa con nuestros celulares, donde tenemos perfectamente 1000 imágenes y de las cuales accedemos por positivos que seamos a 200. Entonces va cambiando también. Vamos con otro objeto por aquí, a ver si alguno de ustedes lo conoce. Este que está acá. De pronto Diana lo alcanzó a usar, no creo. Diana es muy joven. Yo sí lo no, sé. profe, no lo alcancé a usar, profe, no. Davis, ¿lo alcanzó a usar? Claro, profe. Perfecto. Entonces, este es un disquete. Bueno, Diana, te cuento. Antes de la memoria USB estaba el DVD, antes del DVD, el CD. Antes del CD-ROM, están estos dispositivos que son para almacenar la información. Pues uno realmente a veces tenía que usar varios para archivos medianamente grandes, y son los famosos discos de 3,5. ¿Listo? Hay computadores de escritorio, los viejitos, que a veces uno encuentra en las bibliotecas de ciertos municipios, tienen todavía el dispositivo. Anterior a esto, te muestro, este es anterior, un dispositivo anterior, también para almacenar datos. Fíjate que aquí es como inversamente proporcional, entre más grande, menos información almacenada. ¿Listo? Okay. Y para quien se acuerde de pronto, está este otro elemento, ¿sí? Que es aún más viejito. Fíjense la distancia, las diferencias. ¿Listo? Bueno, ¿por qué les voy mostrando todo esto? ¿Qué sentido tiene? Un poco, ay, es que me despisto con la cámara. Ahí ya está. ¿Listo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Fíjense que estos son objetos, y son objetos que permiten recordar, ¿verdad? ¿Y qué son los libros sino unos dispositivos que también van conservando la memoria de una humanidad, ¿verdad? Sino que eso va variando
en materiales de lectura que tienen diferentes formatos, diferentes soportes, pero de alguna manera el lector, ¿sí?, es el que va haciendo una relación particular con estos libros, con estos que les mostré, con estos pequeñitos, ¿sí? Vamos a seguir mirando materiales de lectura antes. No sé si alguien recuerda estas colecciones. Esto es del año 1973, costaba 3 pesos y hacía parte de una campaña de alfabetización en Colombia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, es curioso encontrar libros sobre ciencia ficción en estas ediciones porque pues resulta siendo el año 2020 uno de los años más cercanos a los relatos de ciencia ficción donde pasaron cosas que no creíamos posibles y sucedieron. ¿Bien? Bueno, voy a compartirles mi pantalla, ahora sí, una vez hemos hecho este pequeño ejercicio. Ustedes me dicen si lo ven. Bueno, esperen que acá se tapa un poquito de esto. Y ahora sí empezamos formalmente. A este espacio le hemos pensado en un nombre, que es cuando la lectura llega en paracaídas. A ver. Ya. ¿Ustedes están viendo un PDF? Sí, estamos viendo su pantalla, profesora. Perfecto. Listo. Y acá hemos puesto unas reflexiones para empezar, porque esto apenas va a ser, digamos, como un boceto de lo siguiente. Y es, nosotros en la academia vamos a estar un poco haciendo un puente entre la información, ¿verdad?, y los usuarios. Sea que estemos formándonos como ingenieros, como médicos, como bibliotecólogos, siempre vamos a estar haciendo una mediación de esa información. Siempre pensamos que la idea es que la gente acceda a información de calidad. Por ejemplo, la calidad de la información en la ingeniería es una cosa clave, en la medicina es una cosa clave, en la bibliotecología uno busca o propende por la gestión de la información. Todo eso está muy bien, ¿sí? Pero cuando uno mismo tiene un desconocimiento de cómo ha sido su camino lector, pues a veces le queda ser difícil la labor de mediador entre lector o usuario y lectura. Hay un concepto entonces que se llama autobiografía lectora, y la autobiografía lectora es la que nos permite reconocer en nuestra propia vida cómo ha sido ese acercamiento que hemos tenido a la lectura. Para empezar, quiero que leamos, si quiere Davis o Lady Diana ayudarme a leer este pequeño párrafo. Es un extracto del discurso del escritor José Saramago, que ustedes saben que fue Nobel de Literatura en el 98. Si ustedes me quieren ayudar a leerlo, perfecto para mí. Súper bonito escucharlos. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venida por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasado la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban de él y la mujer. Extractos del discurso del escritor José Saramago, al recibir el Premio Nobel de Literatura 1998. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Diana. Entonces, fíjense que es un Premio Nobel de Literatura y la primera frase que nos da aquí es tan diciente, dice, el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer y escribir. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Que si uno siempre piensa que las bibliotecas son el templo del saber y del conocimiento y de la información y la cultura, entonces ¿cómo que un hombre sabio no sabe leer y escribir? Ahí nos da Saramago una oportunidad excelente de abrir la mirada al tema de la lectura, porque la lectura no debe limitarse solamente a un ejercicio de decodificación, ¿sí? O un ejercicio donde yo solamente leo libros, o donde yo solamente leo para aprender o para ser una mejor persona. La lectura, desde donde nos lo proponen muchos autores, trasciende a una relación significativa con la información que me rodea. En otras palabras, aquí él está hablando de un campesino que es capaz de mirar al cielo y decir, va a llover. O es capaz de, sin reloj, por ejemplo, observando la sombra de un árbol, decir, es la hora del algo, o es la hora del almuerzo, ¿sí? O
del niño que en el vientre de su madre, a partir de lo que va escuchando, en ese líquido en el que él se está moviendo y que identifica la voz de la mamá y del papá, está haciendo una lectura. Entonces, este punto de partida nos ayuda a entender que la lectura no se, digamos, no se limita solamente a un ejercicio mecánico, ¿sí? Y que la concepción del lector ha ido evolucionando y ya el lector no es ese vaso vacío que nosotros llenamos con información, sino que es alguien que se relaciona desde sus historias de vida con la lectura en diferentes momentos de la vida. Me explico, ¿qué es lo que acabo de decir yo? Tengo este libro, por ejemplo, que son Los hijos de los días de Eduardo Galeano, ¿cierto? No sé si lo conocen, se los recomiendo. Bueno, además del autor, les recomiendo mucho este libro. Este libro tiene 365 microrelatos, uno por día, ¿cierto? Donde nos narran diferentes cosas. O sea que hoy, por ejemplo, 3 de septiembre, seguramente encuentro un relato, yo lo leo hoy en compañía de ustedes, y mi manera de relacionarme con esto que yo lo lea es con lo que tengo en mi historia de vida, ¿sí? El relato se llama Gente Agradecida. Bueno, no lo voy a leer en voz alta porque, bueno, esa es una recomendación. Cuando ustedes lean en voz alta, procuren que hayan preparado antes el texto, pues un poco el tema de conocer el ritmo y eso. Entonces, lo leo hoy, 3 de septiembre de 2020, lo cierro, y resulta que dentro de un año yo vuelvo a este libro, el mismo libro, ¿cierto? La misma página de septiembre 3, la página 283, y vuelvo y leo el relato. Y el relato pues no va a cambiar porque está impreso, pero sí va a haber un cambio en mi relación con el relato, porque yo dentro de un año seguramente ya no soy la misma. Y hay muchas cosas desde mis posturas ideológicas, desde mi sentimiento, desde mi ser, que habrán cambiado. Eso nos lleva a pensar otra cosa importante en la lectura, y es que uno no puede pensar que la relación con los libros es estática, sino que es algo que es dinámico y que se renueva, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, una frase que decía Heráclito, que es como muy conocida, es que nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Sí la han escuchado? Y es porque ni es la misma agua la del río, ni es el mismo hombre el que se baña. En la lectura sucede algo similar. Nosotros nos relacionamos en la infancia y en los diferentes momentos con la lectura de una manera, ¿verdad? Pero después nos encontramos con ese libro y lo vamos a mirar de una manera distinta, porque de alguna manera nosotros cambiamos y eso es muy importante. Bueno, vamos a ver aquí. Listo. Uno de los primeros encuentros, o sea, si ya tenemos claro que la lectura no solamente se limita a la decodificación, podemos empezarle a dar un valor importante al tema de la oralidad, ¿sí? Cuando uno hace el ejercicio de preguntarle a los profesores o a los bibliotecarios, o si yo les pregunto y ustedes me quieren contar aquí por el chat, ¿tiene recuerdos de infancia donde su abuelo, su abuela, un tío, una tía, sus papás le estén contando historias? No se las están leyendo. Recuerda que le estén contando historias. Recuerden que sean historias relacionadas con el campo, con una montaña, con una mujer que aparecía, una mujer que lloraba, con algo que le pasa a un hombre borracho en el camino, ¿sí? Si hacemos el ejercicio, yo por acá creo que me salió la ventanita del chat. Bueno, si alguien se acuerda de algún relato, pero a ese momento de la infancia es al que quiero referirme. Hay un momento en donde hay unas historias que van pasando de generación en generación mediante la oralidad. ¿Listo? Esa es una forma de lectura, es una forma de palabra en diferente formato. Por acá Carlos Andrés dice, sí, algunas narraciones bucólicas, otras de miedo. Muy bien, no sé si Davis recuerde o Diana recuerde historias de sus abuelos donde tenga que ver con lugares misteriosos, donde pasaba algo, caballos que, no sé, hacían algo relacionados con los ríos. En Colombia es muy común. Mientras nos vamos acordando quizás en el chat, quiero que escuchemos la maravillosa voz de este hombre, que es Juan Harvey Caicedo. Vamos a ensayar, no lo ensayamos antes a ver si nos suena, esperaría yo que sí. Vamos a ver si nos funciona por acá. Y si no, vamos por este otro lado de aquí. Listo.
Vamos a ensayarlo aquí. Ustedes me confirman si lo pueden escuchar. Un pedacito. ¿Sí? Aún no se escucha el audio, profe. No se escucha. Ok. Ya. Ya. Creo que para que se escuche, tengo que hacerle el cambio de la... No, profe, no se escucha. No. Ni tampoco la escucho a usted. Ok. No, no lo podemos escuchar. ¿Me escuchan a mí? Sí, profe, sí. Ah, bueno, listo. Entonces dejemos quieto que de pronto me ponga a mover y lo descuadramos un poco más. Listo. Bueno, este es Juan Jaime Caicedo. Realmente lo que quería mostrarles acá es un poco cómo él a través de los relatos empieza a contar historias de espantos y de aparecidos. Y hacen parte de esa otra riqueza, lo que yo les digo, el tema de la oralidad. Incluso de manera reciente se incorpora un concepto que se llama oralitura y es un poco como empiezo a ver todo ese saber de la palabra que se va perdiendo, porque también cuando uno hace el ejercicio y la reflexión con estudiantes, se encuentra uno con que ese patrimonio oral uno no lo cuenta, es decir, lo ha recibido, pero lo va compartiendo menos que lo recibió. Me explico. Los abuelos tenían unas tradiciones muy fuertes o unos espacios muy fuertes para, digamos, para transmitir las historias, ¿sí? A medida que estamos como inmersos en todo este tema tecnológico, esos espacios de encuentro con la palabra, esos momentos de podernos sentar con alguien a charlar, pues se van volviendo más escasos porque usualmente están las pantallas en el medio, interfiriendo esa comunicación. Y eso ha llevado a que muchas cosas de la oralidad se vayan perdiendo. Además que si no tenemos conciencia de lo importante que es transmitir la oralidad a los niños, pues ahí sí que menos lo hacemos. Entonces, esa es una, digamos, como reflexión muy importante. Cada uno desde el lugar donde esté, desde el escenario donde esté, está llamado un poco a entender que esto trasciende y que esto se pierde, que eso es un saber que es necesario preservar. Nosotros, quienes trabajamos con las ciencias de la información, la documentación, la bibliotecología, la archivística, tenemos una misión muy importante en este tema de la preservación y la difusión del saber ancestral. Entonces, desde donde ustedes estén, desde la biblioteca universitaria, desde la biblioteca escolar, desde la biblioteca pública, debería ser, ¿sí? Es el deber ser, un espacio continuo el hacer encuentros con la oralidad y con los mayores. Incluso, si uno revisa, por ejemplo, las pautas que le da la UNESCO a la biblioteca en general, le dice que es un lugar de encuentro con la oralidad y que en ese sentido los servicios que se diseñen también deberían estar protegiendo este saber y este patrimonio inmaterial. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Cómo vamos por acá? Sí, profesora, si quiere lo puedo reproducir desde mi equipo. Por favor, sería genial, dale. Necesito que deje de compartir, profe, un momento. Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano
y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. Cámara, que usted es bien macho. Yo lo sé, y no lo he dudado, porque los hombres son hombres. La historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos. Pero pelea con los muertos solo se ha visto en mi llano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al hato, donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto, soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar a un morichal vio galopar al espanto que vomitando candela se alejaba por el llano. El catire José Amalio su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor, nunca lo habían asustado. No le paraban los peones, aunque fueran bien pagados, y ninguno se atrevía a sabanear los atajos. Maldito ese piazo de muerto al que llaman condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodido está creyendo que he sido gallo escueleado, pero conmigo se juñe, le voy a mandar al carajo. Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano. En la copa de su sombrero, la Virgen, patrón el llano. Y en sus labios de coplero, a Florentino y el diablo. Espanto de la llanura que acobardas al más guapo. Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado. Vengo a buscarte pelea como quieras, condenado. Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado. Serían en punto las 12. El llano estaba asustado. El cielo con su negrura se mostraba encapotado. El relincho de una bestia anunció al recién llegado, mientras que una risotada rompía el silencio del llano. El cielo se estremeció, un trueno llenó el espacio, y una tempestad furiosa con relámpagos y rayos vomitó fuego candente cobijando al condenado, porque allá, en la oscura noche, un hombre lo ha desafiado. ¿Qué es lo que quieres de mí?, le preguntó aquel espanto. Si quieres pelear conmigo, alístate, José Amalio, porque voy a demostrarte que para mí no hay humano que se atreva a desafiarme en este, tu inmenso llano. ¡Ah! ¡Acomódese, cuñado! Le contestó José Amalio. A mí no me asustan sombras, ni con luces me acobardo. Yo soy como Florentino que le dio paliza al diablo. Traigo a la Virgen del Carmen prendida a mi escapulario. Se escucharon unos tiros. Se oyeron 4 balazos, 4 cruces que apagaron el fuego del condenado y 2 jinetes con furia que entre sí se abalanzaron defendiendo los derechos de comandar en el llano. Se acabó la tempestad. Hubo un silencio sagrado. Comenzó la madrugada. Se oyó el cantar de los gallos y una brisa disolvía olor a azufre quemado, mientras que allá, sin sentido, se encontraba José Amalio. El llano lo despertó con un concierto embrujado, y el rocío de la mañana sus labios acariciaba. Ya no volvería jamás el alma del condenado. La valentía de un llanero al mal había derrotado. Excelente, muchas gracias. Bueno, yo aprovecho esta pausa, voy aquí a poner mi video, ya me escuchan, ¿verdad? Listo. Que por acá nos decía, está aquí contenta leyendo en el chat, por ejemplo, Ludi Rojas nos dice, hola Ludi, un saludo grande para ti. Dice, a mí me cantaban para dormir la canción del famoso Coco. Mi abuela me contaba sobre apariciones. Carmen Aide nos dice, sí, claro, son hermosos recuerdos, hace mágica la infancia. Stephanie Espinal nos dice, sí, mi abuela me hablaba del campo, cafetales, caballos, etcétera, y sobre el tiempo del Frente Nacional. Qué maravilla
de abuela, Stephanie, qué chévere. Bueno, ¿qué tal les pareció la historia, Juan Harvey Caicedo? Es súper emocionante. Es una cosa así, escuchar hasta el final. Yo te iba a decir que pusieras una parte, pero no, claramente hay que escucharla toda. Y bueno, y hace parte de todo ese encanto que tiene la palabra, ¿no? Además del registro de voz y de muchas cosas. Sin embargo, hay una cosa muy bonita y es que la lectura en voz alta es una de las estrategias más efectivas para el tema de la formación de lectores. Y hago este comentario acá porque uno en el camino, digamos, de promotor de lectura, se va dando cuenta que para los niños es importantísimo que les lean, ¿sí? No solamente, y ahorita vamos a eso, no solamente tener acceso a los libros, sino que hayan adultos, y ojalá adultos cercanos, sus padres, sus abuelos, que estén cerquita a él y le estén leyendo. Independiente del tipo de voz, créanme que yo he visto en este camino unos casos muy curiosos donde las personas no tienen la mejor voz, incluso pueden tener registros que son para uno bastante complejos de escuchar, pero como son los registros de voz de sus padres, para un niño, para una niña, es la mejor voz que puede escuchar. Están viendo mi pantalla, creo, ¿cierto? Y están viendo una imagen, sí. Gracias, Diana, una imagen muy entrañable aquí a la derecha, que es el diosito con el papá. Y hay un texto a la izquierda que les quiero leer porque también nos ayuda a reflexionar en ese sentido de qué tan importante es que desde pequeños nos abracen y nos lean. Esta es una entrevista que le hacen a Maurice Sendak. Maurice Sendak en la literatura infantil y en los libros ilustrados es un referente importantísimo. Tiene un libro que los invito a leer que se llama Donde viven los monstruos y es uno de los mejores ejemplos de que la literatura infantil es trascendental y que puede abordar unos temas y unos problemas inmensos de la infancia, aunque sea literatura infantil. Pero bueno, eso es parte de otro capítulo. Y aquí entonces le preguntan a Maurice Sendak cómo era su relación o cómo son sus recuerdos frente a cuando les leían en su infancia, y él decía esto: cuando mi padre me leía, yo me recostaba sobre él y me volvía parte de su pecho o de sus brazos. Y yo creo que los niños abrazados o sentados en las piernas, deliciosamente acariciados, siempre asociarán la lectura con los cuerpos de sus padres, con el olor de sus padres. Y eso siempre te hará lector, porque ese perfume, esa conexión sensorial dura toda la vida. Y este es un gran escritor de literatura infantil. Y bueno, y así encontramos otros relatos donde nos damos cuenta que esa primera conexión en la primera infancia fue algo más allá de simple libro, sino que tiene que ver con un contacto, con un recuerdo. Miren, acá tengo un ejemplar ilustrado por Maurice Sendak, y él siempre hace como mucha referencia en las historias de Oso, que son muy entrañables, hace referencia a ese tema del contacto, ¿sí? Y a ese tema de la importancia de los abuelos, a la importancia de los padres, porque es una cosa, digamos, clave. Miren estas ilustraciones tan hermosas, ¿sí? Bueno, entonces, esto un poco para entender que la lectura debería ser algo que empieza desde el vientre, que no se, digamos, no se debería perder desde los pequeñitos, pero bueno, en nuestra historia es diferente. ¿Se acuerdan que empecé mostrándoles un disquete? Les mostré una cámara fotográfica antigua. Me da por aquí otra pista para la memoria. Muchos de los adultos, bueno, no me incluyo porque nunca tuve acceso a esto, pero se formaron leyendo historietas, ¿sí? Se formaron leyendo, no sé, Calimán, ¿sí? Y muchos tebeos o estas historietas que alquilaban en ciertos lugares, había ciertos lugares para ir a alquilarlas, y donde la secuencia narrativa está pues a través de viñetas, de bocadillos, de globos, ¿verdad? Y esa es otra manera. Mírenme, eso es lo que está aquí. Recuerden que estamos haciendo alusión a la memoria. Diana, ¿conocías el billete de 1,000 pesos? No. No, bueno, otra anécdota. ¿Se fijan que dice, ay, es que yo me, no sé, 1,000 pesos oro? ¿Se dan cuenta que dice 1,000 pesos oro? Bueno, si yo lo dejara quieto, lo podrían ver. 1,000 pesos oro. Bueno, hay una anécdota con eso. Vamos a ver, este billete es del año 1982.
un año antes de que yo naciera, entonces ya pueden sacar cuentas. Los billetes antes decían oro, así, entonces 2.000 pesos oro, 5.000 pesos oro, y en algún momento alguien decía, ah, bueno, si es oro, entonces señor Banco de la República me hace informe, da este valor en oro, o sea, el peso en oro, deme 1.000 pesos, peso oro, y eso pues era algo que obviamente desbordaba lo que valía este billete. Por eso los billetes ahora no dicen oro, pero antes sí lo decían, hasta que alguien hizo esa apelación. Bueno, por acá incluso está Memín, que también hacía parte de otro personaje de los que inundaban esa infancia de encuentros. Entonces, hablando de memoria, quiero hacer una referencia a este libro. Este libro es un libro ilustrado por Ibar Dacol, escrito e ilustrado por Ibar Dacol. Y hay una frase muy bonita que nos dice, la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados, Jean-Paul. Y en este libro, que me parece un ejercicio bonito, porque recuerden que estamos hablando de cómo fue nuestro encuentro, cómo debería ser nuestro encuentro con la lectura desde las autobiografías lectoras. Aquí está el libro, Azúcar, y es un libro que hará referencia a quién, no más con ver la portada, con quién creen que nos vamos a encontrar al abrir este libro. ¿Quién será este mujeronón que está acá? Con Celia. Con Celia, profe. Doña Celia. Con Celia. Sí, aquí una foto de Celia pequeña. Y el libro es muy bonito porque es una invitación pues, a acercarnos a un personaje tan entrañable, además con unas ilustraciones bellísimas, ¿sí? Donde empieza a contar cómo ella empieza pues como en la escuela de canto y bueno, luego se incorpora a la Sonora Matancera y también conoce a Pedro Nay, el amor de su vida, ¿sí? Y vamos aquí mirando un poquito una parte que les quiero yo leer. Bueno, cuando llega pues al Conservatorio de Música en Cuba, miren esta belleza de ilustración cuando conoce al amor de su vida. Acá, por ejemplo, dice, la Sonora Matancera, una orquesta importante, buscaba una gran solista, a una excelente cantante. Celia cantó para ellos, guarachas, guaguancós, y así cautivó la orquesta y también a su director. Entonces nació una estrella y además nació un amor. El que tocaba trompeta de Celia se enamoró. Ella le echó los ojitos, también le gustó el señor. Así, entre música y ritmo, Pedro Nay la conquistó. Y entonces este libro, que es literatura infantil, es una invitación a la memoria, donde incluso está hablando del exilio y de cómo mucha gente tiene que salir. Vamos a ver si está por aquí. ¿Sí? Cuando hay un cambio de gobierno y la gente tiene que salir de su país. Muchos artistas desde el exilio pues empiezan a tener una obra donde lo que hacen es enaltecer el espíritu cubano. Entonces, esta memoria también nos lleva a cómo es de importante el tema de la literatura y los libros para el encuentro con nuestras propias raíces, con personajes que han sido tan importantes y con nuestra propia historia. Aquí les puse en la parte de abajo un fragmento de algo que yo creo que sin poner la música de pronto ustedes reconocen. El fragmento dice, traigo que Simón para la hinchazón, traigo abre caminos para tu destino, traigo la ruda para el que estornuda, también traigo albahaca para la gente flaca, el apazote para los brotes, el vetiver para el que no ve, y con esta hierba se casa usted. Y es un fragmento de El Yerberito en voz de Celia Cruz. No lo voy a poner porque pues, ya vimos que no nos funcionó. Si David lo quiere buscar, por ahí por el otro lado lo mostramos. Pero es un poco como esos ejercicios con la literatura también nos permiten revivir la memoria. Habría que pensar, por ejemplo, si uno entra a un salón de clases en este año 2020, en el mes de septiembre, y le pregunta a los niños de cuarto grado, bueno, ¿cuántos conocen a Celia Cruz? ¿Qué nos responderían? ¿Sí?
hasta dónde personajes como, no sé, Mafalda, Cantinflas, son personajes que van transmitiéndose en las generaciones. Muy bien, ¿cómo vamos a ir? ¿Vamos bien? Muy bien, profesora, pero creo que usted cuenta con una limitación de tiempo. Así que vamos Sí. a decirle al público que tenemos 5 minutos con usted. Perfecto. Sí, sí, mi excuso es un tema académico que debo hacer, entonces por eso ahí que vamos como por ello. Pero bueno, lo importante es dejar estas reflexiones. Traigo este otro libro también para mostrarles, un libro que seguramente es conocido para muchos y para muchas de ustedes, y es el famoso Principito. Eso es un poco pensarse en estos materiales de lectura que no se vuelven tan entrañables para nosotros, ¿cierto? Y que les aseguro, si ustedes lo leen ahora, no sé, muchos años después de que lo hayan leído, o lo leen por primera vez ya de adultos, la relación con este libro y con, con lo que nos proponen el lenguaje va a ser muy diferente, ¿sí? Y son libros que trascienden, y son libros, digamos, que realmente lo conectan a uno con esa otra manera de ver el mundo que es tan mágica desde la literatura. Miren, otro ejemplo de materiales de lectura que uno, digamos, desearía haber tenido en su infancia, porque esa es otra cosa. Cuando muchos de nosotros adultos éramos pequeños, los materiales de lectura eran muy distintos. Usualmente eran pues, más didácticos o con fines un poco más moralistas, no tenían esta calidad, digamos, como en la ilustración, en la edición, pensado para niños, ¿sí? Pero de todas maneras es que los libros tienen muchas formas y muchos soportes y muchos cambios. Bien. Aquí quiero leer algo cortico para cerrar este tema de por qué es tan importante ese encuentro con la lectura desde ser muy pequeño y desde cuándo debería uno encontrarse con la lectura. Y aquí Gustavo Martín Garzo nos dice, miren, conviene empezar, ¿a qué se refiere? A leer. Entonces, conviene empezar cuanto antes, a ser posible en la habitación misma de la clínica de maternidad, ya que es aconsejable que el futuro lector esté desde que nace rodeado de palabras. No importa que en esos primeros momentos no las pueda entender, con tal de que formen parte de ese mundo de onomatopeyas, exclamaciones y susurros que le unen a su madre y que tienen que ver con la dicha. Poco a poco irá descubriendo que las palabras, como el canto de los pájaros o las llamadas del celo de los animales, no son solo manifestación de existencia, sino que nos permiten relacionarnos con lo ausente. Entonces miren lo importante que nos está diciendo acá Gustavo Martín Garzo, y es un poco que no hay un momento donde uno dice ya puedes empezar a leer, ¿sí? O ahora sí te puedo pasar un libro. Eso debería ser algo desde el inicio. Y cuando él dice que relacionarse con lo ausente es un poco como la palabra llama. Entonces, como por ejemplo, un bebé que está llorando empieza a entender que cierto sonido que él hace produce que su mamá aparezca, ¿sí? Y que venga en su ayuda. Entonces, un poco como la palabra es ese vínculo con lo que está ausente y con lo que me permite sentir y dar palabra a lo que siento. Listo. Y ya para terminar, aquí un poco para hacer esta metáfora de la paracaídas, y es un poco como hay 4 momentos aquí puestos: la primera infancia, la universidad, la escuela y el trabajo, como son momentos en donde el libro debería llegar con naturalidad. Pero en la primera infancia, piensen ustedes un bebé que va a nacer y un evento de estos que hacemos que se llaman, bueno, baby shower, por ejemplo. Piensen qué tipos de regalos piden para ir a un baby shower. Pues, pañales, pañitos, lociones, juguetes, la cuna. Hasta dónde, por ejemplo, en la llegada de un bebé se piensa que algo que es imprescindible en esa canasta, en esa cuna, es un libro, ¿sí? A veces, en muchos casos, pasa la primera infancia donde el niño no tiene acceso a los libros. No porque no se compra, no porque no se pide prestado en la biblioteca, no porque es que de pronto el niño, como es tan pequeñito, lo daña, y es que como los niños en su etapa inicial muerden los libros porque es una parte de su exploración, entonces la primera infancia a veces dura alejada del libro. Bueno, acá les pido perdón porque realmente lo que debería decir 2 es el 3, entonces me voy a saltar a la escuela. Entonces llega el niño a la escolaridad y el libro en la escolaridad o el libro inmerso en la escuela tiene otro sentido y sí tiene un sentido pedagógico. Entonces ya
al niño el libro se le presenta no como un ejercicio, digamos, de libertad, sino algo que tiene un propósito de enseñanza, un tema de codificación. Entonces ya el libro no se vuelve tampoco una elección, sino que todos vamos a leer el mismo libro, entonces todos vamos a leer al mismo tiempo y se rompen esos ritmos. Y entonces llega siendo el libro un paracaídas que aterriza en la escolaridad, porque pues no se vio tampoco a sus padres leer o no se vio el libro presente en la primera infancia. Esto pasa en muchas partes, de pronto de los que están acá no les ha sucedido, pero los ejercicios que uno hace con las poblaciones, de las bibliotecas públicas, con los maestros, con los padres de familia, ahí hay ruptura con el libro en primera infancia, hay ruptura con el libro en la escuela. Cuando yo les hago a mis estudiantes el ejercicio de, bueno, ustedes que están leyendo ya en la universidad, la respuesta en mis estudiantes, seguramente Diana alguna vez también pasó por eso, y es, profe, a mí me gusta leer, pero no hay tiempo. O sea, lo que estoy leyendo ahorita en la universidad es para las materias, es para la investigación, es para lo que tengo que hacer de trabajo de grado y no hay tiempo. Entonces, fíjense que vuelve a estar el libro en paracaídas, es decir, se vuelve el libro un objeto, digamos, al que uno llega, o la lectura a la que uno llega por una necesidad, pero no siempre por placer, ¿sí? Entonces, eso también influye en esa reflexión con los libros. Y bueno, y ya cuando estás desarrollando una labor profesional, muchas veces el libro se vuelve también un instrumento. Entonces, ahí es donde hablamos de la lectura instrumentalizada, y entonces hay una distancia cada vez mayor del libro como algo que yo elijo, que me gusta y que para mí es placentero y que para mí es un ejercicio de libertad. Esto que acabo de decir no le pasa a todo el mundo, pero sí le pasa a la gran mayoría de personas. Y por eso es que a veces uno dice que todos estos encuentros o desencuentros van afectando esa relación con el libro, porque ya no se vuelve algo que se haga por gusto, sino por necesidad. Bueno, yo aquí ya voy cerrando. Hay muchas cosas más, pero creo que por tiempo vamos llegando ahí. No más quiero mostrarles, solo por terminar, otro tipo de libros que seguramente nos acercaron en la infancia a la lectura, y son los famosos libros tridimensionales o libros pop-up. Acá si Ludi me está viendo, le voy a hacer fieros en mi libro pop-up, además ilustrado por Tony Ross. Entonces son libros que se encuentra uno a veces en las ferias de la Gáchese, pues, de esas ferias itinerantes donde a veces no nos encontramos tesoros, pero son unos libros maravillosos porque permiten todo un juego con el movimiento y con pensarse que el papel tiene otra dimensión, ¿no? Eso para terminar. Bueno, muchas gracias. Yo llego hasta aquí con ganas de conversar más, pero bueno, el tiempo no nos da. Ahora sí los escucho, los leo, soy toda suya. Bueno, aprovechen a la profesora Paola porque ya tiene los segundos contados. Uy, eso no, un poco apocalíptico. Desde el buen punto de vista. Okay. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la gracias, profesora. Sí. No, pero la conversación queda, la reflexión queda. ¿Sí? No, y es en serio mirar qué tan importante es para nosotros construir nuevos caminos, ¿no? Nuevas formas de relacionarnos con los libros y lograr que esos encuentros pues sean placenteros. A veces a uno le preguntan, bueno, ¿usted qué libro recomienda para que alguien lea? Es que yo tengo un niño de tal edad y usted qué me recomienda. Yo digo, lo más recomendable siempre va a ser dejar que el niño escoja. O sea, en lo posible, deje que el niño vaya a una biblioteca, usted mismo vaya con él y escoja. Yo pienso que no es que a la gente no le guste leer, sino que no ha encontrado el libro que le enganche, ¿sí? Y ya una vez tú encuentras un libro, se vuelve un vicio. Entonces, pues muchas gracias, David, muchas gracias, Diana, por la invitación. Es muy bonito empezar a gestionar esas alianzas entre la academia, ¿sí? La Universidad Quindío pues también tiene una cercanía también con esta idea de la lectura, ¿sí? Estoy jugando con el libro mientras hablo con ustedes, pero bueno, nada, de verdad que ojalá puedan seguir estos encuentros, también invitando a otras personas de la universidad, pues súper chévere. Muchas gracias a ustedes, de verdad.
Bueno, profesora Paola, la verdad es muy grato poder contar pues con, con toda esta historia, desde su experiencia, desde, eh, desde todo el gusto. Usted se le nota claramente pues su pasión por la lectura y pues ya Muchísimo. sus técnicas pedagógicas, digamos que pudieron muy seguramente cautivar aquí a algunos lectores, que tenemos gente de todas las edades. Tenemos chicos de colegio, tenemos chicos universitarios, docentes. Entonces, y en los que no se pudieron conectar, pues queda la grabación. Entonces, muy seguramente, profesora, le estaremos haciendo llegar no solamente los agradecimientos, sino también las preguntas muy, muy concretas para que pues nos pueda colaborar. Muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión. Y como usted lo dice, aquí el hecho de que las instituciones se empiecen a unir para fomentar la lectura es digamos que una de nuestras misiones como bibliotecas universitarias y pues como bibliotecas en general. Así que bueno, Lady, te dejo la última parte para despedir a la profe. Claro, profe, mira, por aquí en el chat los chicos, los participantes están aún dando gracias por tu presentación. Están muy agradecidos por lo que la enseñanza del día de hoy. Yo igual, muchísimas gracias. Ya habíamos visto un pedazo de todo eso que nos enseñaste cuando estaba cuando era tu estudiante. Muy agradecida por habernos permitido compartir contigo este día. Pues muchísimas gracias, no me queda más que gracias para darte, profe, y poder tener la oportunidad de vernos pronto nuevamente. ¿Listo? Muchísimas gracias. Sí. Chao, chao. Vernos y abrazarnos, ya llegará un momento donde esto se equilibra. Bueno, No, gracias profe. a ustedes de verdad y bueno, no, de verdad que aprendo mucho al estar con ustedes en estos espacios. Gracias a ustedes. Gracias por la Bueno, invitación. muchísimas gracias, profesora. Bueno, entonces, a todos nuestros asistentes, esto es Nachito Lee, un espacio colaborativo, un espacio de construcción colectiva, donde cada semana vamos a tener un invitado. Para dentro de 8 días vamos a tener a una profesora de la Universidad ICESI. Ella también está dentro de nuestra línea de las bibliotecas, fue una gran compañera, trabajó muchísimo en el fomento lector y es, digamos que, una de las personas con las cuales, digamos, yo me he entendido muy bien. Entonces, no se lo pierdan, para dentro de 8 días vamos a trabajar el tema de cómo abordar la lectura con temas tabú. Por ejemplo, ella es experta en hablar del tema de la muerte y no trabajarlo como desde esa negación, ¿no? Desde, no toquemos la muerte porque el coco y todas esas cosas. ¿Cómo lo aborda ella? Desde su experiencia de la academia hasta su experiencia con su hija pequeña y pues obviamente con la introducción a la parte de literatura infantil. Y de esta forma vamos poco a poco armando nuestro rompecabezas para construir cada vez mejores competencias lectoras. Entonces, muchísimas gracias, profesora, de nuevo. Muchísimas gracias, Lady. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por hacer posible este espacio que, bueno, aquí aquí entre nos les comento, tanto Lady como yo, bueno, yo soy egresado también de la Universidad del Quindío y Lady es estudiante y la profesora pues también. Entonces, un poco el aporte institucional, bueno, que busca también, digamos que, ayudar con esta cuestión que llamamos nosotros alfabetización informacional. Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo en 8 días. Que estén muy bien. Chao, profesora Paola. Chao, profe. Chao, Lady. Chao. Oye, por el chat dice que se acabó muy rápido. Qué pena. Ya están acostumbrados a sesiones de 2 horas, pero... Que Chao a estén muy todos, bien, cuídense chicos. mucho. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones, cuídense mucho. Chao. Gracias, chao.